Soy Natalia Verbo, soy coordinadora del programa Mi Próximo Paso, Mi Primer Emprendimiento. Pertenezco al Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia de San Luis. Y bueno, hoy vamos a arrancar con un ciclo de capacitaciones, donde hoy va a ser la primera, ¿sí? Que es manipulación segura de alimentos. El primer módulo va a ser este miércoles y el segundo módulo va a ser el miércoles que viene, así que también los invitamos en el mismo horario. Y bueno, vamos a arrancar junto con una compañera, vamos a arrancar con esta capacitación. Bueno, como dije, la manipulación segura de alimentos es para emprendedores, ¿sí? Vamos a hablar de algo que hacemos todos los días y que es algo tan cotidiano como preparar, servir o consumir un alimento. Sin embargo, detrás de esta acción hay algo fundamental que es la manipulación segura de alimentos, ¿sí? Que tiene un impacto enorme en nuestra salud. Cuando hablamos de manipulación de alimentos, no solo nos referimos a cocinar o servir, sino también hablamos de todo el recorrido que hace el alimento, ya sea de la producción primaria, el almacenamiento, el transporte, ¿sí? Hasta la manera en que la consumimos. Bueno, cada una de estas etapas puede convertirse en un punto crítico, ¿sí? Donde un descuido mínimo, ya sea un mal lavado de manos, ¿sí? Mala manipulación con los utensilios, ¿sí? Corta la cadena de frío, ya puede desencadenar a una contaminación de alimentos. Bueno, los objetivos de esta capacitación es identificar los riesgos más frecuentes que afectan a los alimentos, ¿sí? Aplicar unas prácticas adecuadas para prevenir la contaminación, y comprometerse con la higiene personal cada uno de ustedes y en el cuidado de cada paso de la manipulación. Nosotros, al identificar los riesgos más frecuentes, que pueden ser los riesgos físicos, químicos o biológicos que puede producir un alimento, ¿sí? Ya identificándolos, nosotros podemos garantizar y prever que de esta manera no se genere un problema más grave, ¿no? Garantizamos así que los alimentos que elaboramos, servimos o consumimos no solo sean deliciosos, sino también sean seguros y saludables para todos. Bueno, primero, como para entender toda esta capacitación, tenemos que hablar de qué son los microorganismos, ¿sí? Los microorganismos son seres tan pequeños que no se ven a simple vista, sino solamente se pueden ver a través de un microscopio. Los microorganismos se pueden adaptar fácilmente a muchos lugares, ¿sí? En la mayoría de los lugares pueden adaptarse en zonas por ejemplo, en los fríos polares, ¿sí? Por ejemplo, en la heladera, nosotros cuando creemos que estamos matando un microorganismo en la heladera, hay microorganismos patógenos que se reproducen a temperatura de refrigerador, ¿sí? Tenemos microorganismos patógenos y microorganismos beneficiosos. Los microorganismos patógenos son los que provocan enfermedades y presentan un riesgo para la inocuidad de los alimentos. Cuando nos referimos a que un alimento es inocuo, es cuando no presenta un riesgo para la salud. Y bueno, acá tenemos algunos ejemplos, como la Shigella, que se transmite de persona a persona a través de la comida. También tenemos los Staphylococcus, ¿sí? Que están presentes en la piel y en las fosas nasales de los seres humanos. La Salmonella, que es muy conocida, también puede estar afectada en los huevos. Y la Escherichia coli. La Escherichia coli, que es la mayor bacteria que puede producir una diarrea común. Y los Clostridium botulinum, que son los que provocan botulismo, que bueno, después mi compañera va a decir lo que son estas enfermedades de los alimentos, que son las llamadas ETAs. No solamente tenemos estos microorganismos patógenos, también tenemos microorganismos que son beneficiosos para nuestra salud, ¿sí? Que provocan un efecto positivo, y tanto para la salud como para la tecnología alimentaria. Nosotros cuando más crecen estos microorganismos, va a aumentar la contaminación, ¿sí? Va a también disminuir, obviamente, la inocuidad de los alimentos, y va a tener una mayor capacidad de estos microorganismos de enfermarnos. Y al saber nosotros cómo se originan y cómo funcionan estos microorganismos, vamos a tener una mayor comprensión de cómo funciona todo,
y así tomar medidas mejores de control, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, en nuestras casas, en la heladera, en el almacenamiento, ¿sí? Ya nosotros ahí vamos a tener cómo controlarlos. Nosotros si lo sabemos controlar a los microorganismos, no podemos ahí controlar y prevenir las setas. Después hablamos de lo que son las contaminaciones. Las contaminaciones, cuando un alimento es contaminado, va a tener microorganismos que van a afectar nuestra salud. Por ejemplo, pueden ser bacterias, hongos, parásitos, virus o las mismas toxinas que ellos liberan. También pueden estar contaminados por la presencia de objetos extraños, como tierra, ¿sí? Algún pedacito de madera, ¿sí? O de productos químicos, ya sea una manipulación, mala manipulación, por ejemplo, en el lavado de los utensilios, cuando lo que dejamos contaminado con detergentes, ¿sí? O lavandina, ¿sí? Esa es una también contaminación química. ¿Y cómo se contaminan los alimentos? Los alimentos se pueden contaminar en cualquiera de la cadena de producción de alimentos, ¿sí? Ya sea de la producción primaria hasta cuando llega a nosotros el alimento. Bien. Y la mejor forma de prevenir es aplicar siempre de manera constante las buenas prácticas agrícolas, en caso de que sea la producción primaria, y las buenas prácticas de manufactura o de fabricación ya cuando empieza a procesarse el alimento. Bueno, espero no ir muy rápido. Después hablamos de los peligros en los alimentos, hablamos de los peligros biológicos, químicos y físicos, ¿sí? Los peligros biológicos son aquellos causados por microorganismos vivos o toxinas, o algunas de las toxinas que provocan enfermedades. Después, los peligros químicos son sustancias tóxicas que, si están presentes en niveles peligrosos, por ejemplo, acá tenemos que tener cuidado en la dosificación de la lavandina, por ejemplo, si está presente en niveles peligrosos, pueden afectar nuestra salud. Y los peligros físicos, que son los tangibles, lo que nosotros vemos, son cuerpos extraños, duros o blandos, que no deberían estar en el alimento y que presentan un riesgo para la salud. Por ejemplo, acá les vamos a dar algunos ejemplos. Los peligros físicos, tenemos las materias extrañas, puede ser, tenemos una ensalada lista, por ejemplo, que le haya caído un trocito de vidrio, eso le va a producir un riesgo de ahogamiento, ¿sí? Y obviamente, puede llegar hasta la muerte de la persona. Trozos de hueso, semillas en las frutas, ¿sí? Efectos personales como los aritos, anillos, que en un descuido se le puede ir en la preparación, bueno, y ahí tenemos un peligro físico. Ejemplos de peligros químicos pueden ser eso que le estaba diciendo también, detergentes, desengrasantes, ¿sí? Cloro, cuando nosotros los plaguicidas, ¿sí? Las frutas, verduras que están contaminadas con algún plaguicida, o nosotros mismos cuando manipulamos y lavamos mal, dejamos detergente, o la misma dosificación mal de lavandina, cuando desinfectamos. Y ejemplos también tenemos de peligros biológicos, que como habíamos visto en el anterior Filmina, la listeria, por ejemplo, que es la Listeria monocytogenes, que es una de las bacterias que crece en ambientes de refrigeración, ¿sí? De temperatura de refrigeración. Después la salmonela, que es una de las más comunes también, la Escherichia coli, la E. coli, que son uno de los peligros biológicos más comunes. Luego tenemos las contaminaciones primarias, directas y contaminación cruzada. La contaminación primaria ocurre, como lo dice la misma palabra, en la producción inicial de los alimentos, es decir, en las primeras etapas de la cadena alimentaria, en la cosecha, en la faena, ¿sí? Se da en el ordeño. Después la contaminación directa se da cuando microorganismos o sustancias nocivas, pasantes de un alimento contaminado a otro sano, ¿sí? A través de utensilios, superficies, manos o equipos, ¿sí? Siempre la contaminación va a ser directa. Y la contaminación cruzada sucede cuando un alimento entra en contacto inmediato con otro contaminado. Los microorganismos se transmiten de forma inmediata y sin intermediarios. ¿Bien? La contaminación directa, acá les damos algunos ejemplos,
que una manipulación inadecuada del mismo manipulador, cuando estornuda, tose, si habla sobre el alimento, ahí ya está haciendo una contaminación directa, o la falta de higiene en las mismas manos, en las uñas, en las vestimentas. También tenemos los vectores contaminantes, que son el contacto directo con ratas, moscas, cucarachas u otros insectos. Por ejemplo, es muy común en las cocinas de todos, las moscas que vengan y se apoyen en el alimento, cuando sabemos que anteriormente puede ser que esa mosca se haya apoyado en heces o en basura, entonces transmite toda esa contaminación hacia nuestro alimento. Después, cuando hablamos de la contaminación cruzada, un ejemplo muy común es en la heladera, el mal almacenamiento de la heladera. Nosotros ponemos, un ejemplo, arriba pollo crudo, carne cruda y chorrea todo el jugo, eso está lleno de bacterias, a una ensalada lista, por ejemplo, que tenemos más abajo, o algún alimento cocinado, entonces estamos contaminando ese alimento, ¿bien? O una muy común, cuando usamos nosotros una misma tabla y cortamos carne, pollo, crudo, y luego en esa misma tabla, sin lavar, sin desinfectar, cortamos lo que son vegetales, vegetales listos para el consumo, ¿sí? Vegetales o algo listo ya cocinado para consumir. Ahí estamos haciendo una contaminación cruzada. Bueno, hay factores que desencadenan la reproducción de estos microorganismos, ¿sí? Así como los microorganismos así como nosotros necesitamos varios factores como para sobrevivir, los microorganismos también van a necesitar los mismos. Los microorganismos para reproducirse, para multiplicarse, ¿sí? Necesitan nutrientes, agua, temperatura, ¿sí? Los nutrientes, las bacterias siempre van a preferir alimentos de alto contenido de proteínas y humedad. Por ejemplo, las carnes rojas, los pollos, pescados, los productos lácteos, ¿sí? Estos alimentos son altos en contenido de proteína, entonces son muy fáciles para que las bacterias vengan y los ataquen. Después el agua, que es el porcentaje de agua que posee un alimento indispensable para la vida de las bacterias, ¿sí? Los alimentos como la leche, la mayonesa, cremas, tienen una combinación alta de agua y nutrientes, ¿sí? El agua disponible que tiene cada alimento es lo que le va a favorecer a los microorganismos para que vayan y también ataquen ese alimento. Algo muy importante para tener en cuenta, para nosotros tratar de manipular bien, ¿sí? Los alimentos, es la temperatura. Las temperaturas cercanas a 37 grados centígrados van a ser las mejores para el desarrollo de estos microorganismos, ¿sí? Pero pueden crecer siempre en temperaturas entre 5, 65, 70 grados, van a crecer microorganismos, ¿sí? Nosotros decimos que por debajo de los 5 grados centígrados estamos haciendo la refrigeración adecuada. Entonces, pero acá no estamos matando a los microorganismos, estamos retrasando el crecimiento y la multiplicación de las bacterias. Ya por encima de los 65, 70 grados centígrados, estamos haciendo una cocción adecuada de los alimentos, estamos matando estas bacterias, ¿sí? Entonces acá estamos garantizando un alimento inocuo y sano. Pero siempre acá hay que tener cuidado que la temperatura llegue uniformemente a toda la pieza, ¿sí? Porque nos pasa usualmente que en el centro de una carne o algo, un alimento, quede crudo. Entonces tenemos que tener especial cuidado que la temperatura llegue especialmente en el centro, bueno, y en toda la pieza de manera uniforme. Luego tenemos el oxígeno y el tiempo. El oxígeno, la gran mayoría de las bacterias necesitan aire para sobrevivir, ¿sí? Como nosotros. Hay bacterias que sobreviven sin oxígeno, pero bueno, las más comunes necesitan aire. El tiempo también, en pocas horas, se pueden formar grupos o colonias de millones de bacterias. En 20 minutos una bacteria es capaz de multiplicarse, ¿sí? Entonces, nosotros, teniendo especial cuidado con estos factores, podemos tener un alimento inocuo, ¿bien? Bueno, buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Estefanía, pertenezco al Ministerio de Producción de la provincia de San Luis y voy a continuar con el tema que dejó Natalia. Estuvieron hablando de los
factores que favorecen a la reproducción de los microorganismos. Yo voy a seguir con los factores que desfavorecen esta reproducción de organismos. Acá en la diapositiva podemos ver una escala de pH y su relación con los alimentos. Entonces, podemos ver que uno de los factores que desfavorecen la reproducción de los microorganismos es la acidez, donde las bacterias crecen fácilmente sobre alimentos poco ácidos, como las carnes, pollo, leche, etc. Entonces vemos que la acidez de un alimento es clave para el crecimiento bacteriano. Las bacterias crecen con mayor facilidad, digamos, en un ambiente poco ácido. En cambio, en los alimentos más ácidos se dificulta el desarrollo de los mismos. Después tenemos el azúcar, que el azúcar tiene un efecto conservante. ¿Por qué? Porque reduce el agua disponible en los microorganismos. Entonces, ¿qué pasa? Esto dificulta el crecimiento microbiano. Y bueno, entonces, aunque algunas levaduras y mohos sí pueden desarrollarse en lo que son las mermeladas, por ejemplo. Entonces, bueno, después tenemos la sal, que la sal funciona de manera también similar al azúcar, disminuyendo el agua disponible en el microorganismo. Entonces, por eso desde hace siglos se usa como un método de conservación de los alimentos, como por ejemplo el jamón, pescado salado, aceitunas. Entonces vemos de esta forma que el pH, digamos la acidez, cuanto más ácido es, el azúcar y la sal influyen directamente sobre el crecimiento microbiano. Entonces un alimento, por ahí poco ácido y con mucha agua, es de alto riesgo, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y los más ácidos por ahí estamos. Como vemos acá, tenemos algunos ejemplos. Ahí estamos. Bueno, tenemos de alto riesgo y de bajo riesgo. Son los de alto riesgo, los que reúnen las condiciones ideales de los alimentos para el crecimiento de las bacterias, como decía Nati, por ahí los nutrientes, la humedad, el pH, el pH poco ácido, favorecen. Entonces tenemos acá los microorganismos de alto riesgo. Después, estos alimentos entonces deben de manipularse en la zona segura. La zona segura es una temperatura de entre 5, es poco segura, de entre 5 y 60 grados centígrados. Y después tenemos los de bajo riesgo, que son los que por su característica dificultan el crecimiento microbiano. Pero, o sea, no todos los alimentos tienen el mismo nivel de riesgo, está claro, pero por cualquier alimento mal manipulado, aunque sea el de bajo riesgo, puede transformarse en un vehículo de una enfermedad. Bueno, ahora vamos a lo que son las ETAs, que son las enfermedades transmitidas por alimentos. Las ETAs no se ven, no se huelen y no se prueban, pero la prevención está en nuestras manos como manipuladores de alimentos. Acá tenemos un ejemplo de lo que es la gastroenteritis por Clostridium. Esta es una bacteria muy común en el ambiente, está en la tierra, en el suelo, en el ambiente en sí y en el agua. También en el intestino de los animales y de los humanos. Se asocia frecuentemente a las intoxicaciones alimentarias que puede provocar una gastritis infecciosa y se transmite generalmente por los alimentos cocinados que se dejaron enfriar. Por ejemplo, las carnes asadas, cuando las dejan descansar o reposar en el horno, ahí están en un ambiente, digamos, poco seguro de temperatura, donde estos microorganismos crecen. Entonces el horno apagado no conserva, sino que incuba, es una incubadora de microorganismos, de bacterias. Acá tenemos algunos síntomas, dolor abdominal, cólicos intensos, diarrea, en algunos casos náuseas. Y bueno, ¿y cómo prevenimos? La mayoría tienen la misma prevención, alimentos fuera de la zona de peligro, consumir los alimentos recién cocinados y si sobran, refrigerarlos, no dejarlos en un área de descanso, en el horno, por ejemplo. Y bueno, después si los vamos a recalentar bien antes de servir. Bueno, después tenemos la gastroenteritis por Bacillus. Bueno, no es tan común, pero es una bacteria también presente en el suelo, polvo, vegetales y en muchos alimentos.
y puede formar esporas. Las esporas resistentes lo que hace es sobrevivir a la cocción, y estas esporas hacen como que forman una caparazón, entonces tienden a esconderse cuando están en ambientes complicados, de mucho frío, mucho calor, pero no desaparecen, digamos, en un ambiente cómodo para ellas, como que despiertan y vuelven y se multiplican de nuevo. Por ejemplo, en el arroz, por ahí cocinamos el arroz, lo dejamos a temperatura ambiente, o por ahí en un tupper lo trasladamos, y las esporas sobrevivieron a la cocción, entonces despiertan. Y bueno, ahí ya tenemos el arroz, que era un alimento que no tenía peligro, lo convertimos en un peligro. La prevención es mantener los alimentos fuera de la zona de peligro, igual que los demás, refrigerar rápidamente una vez que los hacemos, o mantenerlos en un ambiente, digamos, propicio, con buena temperatura, y recalentar bien antes de consumir. Después tenemos la triquinosis. Bueno, es muy conocida porque es una enfermedad parasitaria, producida por un gusano que se llama triquinela. Bueno, se puede contagiar cuando el cerdo consume, digamos, restos contaminados, y la carne de cerdo infectada, bueno, no se cocina bien, entonces las larvas quedan vivas y al consumirlas ingresan al cuerpo humano. Bueno, los síntomas son, al principio dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea, después ya dolores musculares, fiebre, debilidad en general. Bueno, y en casos graves, digamos, puede afectar al corazón, al sistema nervioso, incluso causar la muerte. Bien. La prevención es cocinar bien la carne de cerdo y derivados hasta que no quede rosada, y no consumir los chacinados o embutidos caseros que por ahí están, que no están controlados, digamos, por un control sanitario de veterinarios. Después tendremos el síndrome urémico hemolítico, que es una enfermedad grave causada por la bacteria Escherichia coli, como hablaba Nati, que es productora de una toxina GIGA. Entonces, ¿cómo se transmite? Esta enfermedad es la principal causa de insuficiencia renal aguda en niños menores de 5 años en Argentina. Entonces, se transmite generalmente por la carne molida, mal cocinada, es el principal vehículo. También por el agua no segura, cuando utilizan agua que no es potable, y por o sea, la contaminación cruzada, que es lo que hablaba Natalia. Si usamos una tabla y manipulamos carne, después vegetales, puede transmitirse así. Bueno, los síntomas son la diarrea, dolor abdominal, vómitos, y bueno, y si progresa una anemia hemolítica. Y bueno, según el Código Alimentario, esto se puede prevenir cocinando muy bien la carne picada, evitar la leche y jugos sin pasteurizar, lavar frutas y verduras cuidadosamente. Entonces, el síndrome urémico es una enfermedad o sea, es grave, pero es prevenible, porque con buenas prácticas de higiene, de cocción, usando controles simples en casa, la podemos prevenir. Pues tenemos el botulismo, que es una enfermedad grave causada por la bacteria Clostridium botulinum, que requiere para reproducirse, digamos, una temperatura entre 20 y 37 grados centígrados para crecer, y un pH entre 6 y 7. Esto generalmente lo vamos a ver en las conservas caseras, o también en los enlatados caseros de pescado, de carne, embutidos. Entonces, lo que pasa es, por ejemplo, si hacemos una conserva donde le damos acidez, bajando el pH a 7, agregando vinagre, y sometemos a ebullición por bastante tiempo, 1, 2, 3 horas, alcanzando varias veces la temperatura de 100 grados centígrados. Bueno, eso nos va a dar una conserva segura. El tema es cuando en las conservas caseras no se respetan estos tiempos y estas temperaturas, digamos. Bien.
algo que quiero decir es que el botulismo se asocia con el consumo de miel en los niños, por ahí se vio mucho en los niños menores de 1 año, y que no hay que darles justamente por esto, porque, digamos, tienen las esporas, digamos, se multiplican en el intestino generando la toxina, y bueno, y ahí es cuando ocurre el problema. Después tenemos acá otra, que es la fiebre tifoidea también. Es causada por salmonela, pero de un tipo especial, que es la salmonella typhi. ¿Cómo se transmite? También por agua y alimentos contaminados con heces, generalmente en lugares donde el agua no está controlada, no es potable, no es segura. Por ejemplo, si lavamos una ensalada, bueno, el microorganismo va a ir ahí, entonces se produce la intoxicación. Bueno, en conclusión, la inocuidad de los alimentos depende de cada uno de nosotros, no importa si trabajamos en una gran cocina, o en un comedor, o en nuestra casa, pero bueno, un pequeño descuido puede provocar una enfermedad, y una buena práctica puede salvar la salud de muchos. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo miércoles.